Entonces, yo a la hora de esta exposición estaba pensándome entonces, eh, qué importante es recuperar el tema de la autenticidad, el tema de la autonomía y del autorreconocimiento para la configuración propia de la niñez. Y eso, ¿cómo se acompaña? Eso es una cosa tan difícil porque estamos programados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ayudarnos? Por favor. Sí, lo que pasa es que mira que una cosa es como la posesión o el poder sobre el niño y otra cosa es la coexistencia, porque tampoco el niño puede criarse solo. Es decir, uno nace de un otro, se configura biológicamente dentro de un otro y nace de un otro. Es decir, no nos podemos perder de vista que estamos en esa corresponsabilidad y en esa coexistencia. Entonces, el niño solo, pues no podría criarse. Incluso, no sé si tú conoces, hay un libro que se llama Víctor de Avirón, que fue un niño que fue criado por animales, por lobos, y entonces hasta necesitamos, bueno, de un otro, ese otro puede ser, en este caso fue un caso real, del siglo XIX, siglo XVIII, XIX, no estoy no me acuerdo muy bien. Necesitamos de un otro, es decir, tampoco es que el niño, dejemos al niño solo que sea autónomo. No, lo que pasa es que necesitamos reconocer en él esa potencialidad. O sea, en el niño hay una potencia que se va manifestando, que se va develando. Haz de cuenta que es como algo que se va abriendo a tus ojos. Pero si ese adulto que está viendo eso que se abre a sus ojos no confía, no valora eso que ve a sus ojos, pues simplemente no veo nada. Entonces lo veo como un objeto, como algo que no, o simplemente para mi uso personal. Entonces tengo hijos para que trabajen y traigan dinero a la casa. Entonces, como algo material o como si fuera un empleado o simplemente no sirve o simplemente no es lo que yo esperaba porque yo tenía unos anhelos, quería que fuera niño o niña, o quiero que estudies esto, quiero que hagas. Entonces a veces se pierde ese espacio de autonomía y de respeto. Entonces la invitación desde esa coexistencia es reconocer en el otro una persona que está, es ese germen del sentido de la vida, es decir, del para qué de mi existencia. Y mira que se cree erróneamente que esa pregunta por el sentido de la vida o por qué voy a hacer de mi vida se hace en la adolescencia. No, mira que una de las capacidades, tú me preguntabas ahora, sigamos por la línea de expresiones de la espiritualidad, es la autoproyección, es verse en algo, en un espacio, en un lugar donde aún no existe. Es lo que en la infancia es la fantasía, la creatividad, que es tan importante en la infancia. ¿Por qué tan importante en la infancia? Porque la fantasía te hace crear mundos posibles. ¿Y qué es, Miguel, el sentido de la vida? Pues crear mundos posibles. Si yo me veo de esta forma, voy a hacer mis acciones posibles para llegar a ese lugar. Entonces hay dos ejemplos muy bonitos. No sé si tú recuerdas, hay un tenista que ganó el año pasado el Wimbledon, que cuando ganó se agachó así donde estaba jugando tenis y comió pasto. Se agachó y sí comió pasto. No recuerdo exactamente el nombre de él. Y entonces yo dije, este tipo está loco, ¿por qué hace eso? Y entonces yo soy curiosa, eso me enseñaron los niños, busqué en internet. Y sabes, imagínate que vi que él cuando era pequeño soñaba siendo un tenista profesional, siendo niño. Y él dijo, se prometió, el día que gane en Wimbledon voy a comer pasto, como un símbolo como de concretar un sueño. Uno diría pronto, ay, qué loco, ¿usted qué va a hacer tenista profesional? ¿Usted qué va a ganar en Wimbledon? Usted es un niño y pequeño de 7 años, ni siquiera sabe jugar tenis. Entonces a veces se castra esa posibilidad de soñar porque el sueño, lógicamente en sí,
no existe, pero es el impulso, es lo que Víctor Frank llama la voluntad de sentido, que me impulsa y me lleva. Entonces a veces la sociedad mata esos sueños. Te voy a contar otro ejemplo para ver cómo se concreta. Hay un pianista, el mejor pianista que hay. eh, eh, yo no lo había escuchado, ni siquiera sabía que era el mejor pianista. Cuando lo escuché, oh, es el mejor pianista. Y entonces lo vi en un concierto y entonces tocaba a la par de que él estaba tocando su concierto en el auditorio, había proyectado unos muñequitos de Tony Jerry, de esos dibujos animados. Y estaba Tom, que es el gato, tocando piano así todo apasionado, y el ratón jugando con él. Y yo decía, bueno, ¿y por qué colocan eso ahí? Y lógicamente estaban tocando la misma pieza musical. Y lo mismo, dije, tiene algún sentido, busqué en internet. ¿Y sabes de dónde surgió el sueño de este pianista, de ser pianista? Cuando era niño y vio esos muñequitos de Tony Jerry tocando piano. Dijo, yo quiero tocar piano. Y entonces él estaba en el mejor auditorio del mundo, entonces era como reviviendo ese sueño de la infancia. Entonces un poco la invitación a los que nos escuchan primero es a no subestimar esa autoproyección de yo verme en un espacio, por más inverosímil que se crea, es un motor de esa voluntad de sentido que permite que yo le dé al mundo algo, porque la misión es que le brindo yo al mundo, el mundo lo recibe y luego yo lo tomo para mí. Y es en la infancia donde debemos acompañar y cultivar esos sueños. Y la pregunta es que cada uno tiene su sueño. A veces los papás dicen, yo quiero que usted sea esto. Claro, los papás pueden guiar, digamos que pueden abrir esa posibilidad de descubrir el mundo, pero al final el que decide es el niño. Incluso aunque sea un niño sobreadaptado, listo, yo hago todo lo que mis papás me dicen, a la final uno encuentra su camino, pero es mucho mejor cuando al niño se le permite más un abanico de posibilidades y de plenitud existencial que una coartación o una limitación de esas expresiones de su espiritualidad. Ahora, muy bien, creo que siempre bien clara, Raiza. Los ejemplos son magníficos y maravillosos para entender, digamos, esa búsqueda de sentido, de autoconfiguración, de autonomía, de construir mundos posibles en la niñez. Pero como esto también, digamos, en un tiempo tan crítico como el que estamos viviendo en este momento, momentos de mucha incertidumbre, que los padres, la familia, la sociedad carga y se proyecta en la niñez. Se proyecta de diferentes formas y por lo general son negativas en la niñez, encerradas en los hogares, porque a muchas familias, muchas niñez no viven la cuarentena como una oportunidad de reencontrarse, de vincularse con sus padres que solo viven trabajando y corriendo, ¿verdad? Para conseguir el tanto, sino que lo encuentran como encierros. O sea, no hay un sentido de revinculación, de configuración, de construir mundos posibles, porque, digamos, esta carga, no solo producto de la cuarentena y el coronavirus que vivimos, y en el caso de Nicaragua, la crisis sociopolítica profunda y económica que vivimos, ¿no? Sino que también por los temas, digamos, del patriarcado, el tema de la violencia, los modelos de crianza verticales. Pero en este contexto, Clara, yo me pregunto cómo hacer uso de estos recursos no éticos, de sentido, cómo, cómo podemos decirle, hacer un, y que los padres, las madres, caigan a cuenta de que están perdiendo una oportunidad de oro en este periodo que estamos viviendo de crisis, pero que nos provee una posibilidad para que en medio del sinsentido, diríamos, encontrar sentido en esos espacios de vinculación como en el hogar, en contexto de cuarentena. ¿Cómo, cómo,
cómo despertar y qué decirle a la familia en este contexto de crisis? Clara, me encantaría una respuesta tuya. Claro que sí, sí, Miguel. Pues mira que es como no es una tarea particular, es una tarea global. Es más fácil, porque es diferente cuando, digamos, yo atiendo a mis pacientes, él viene y me trae su problema. Esta es mi situación, vamos a resolverla. Esa realmente es la psicoterapia. Hay una situación existencial de toma de decisiones, de resolver, de superar un sufrimiento y hay que hacer algo. Ahora esta tarea es global, nadie se escapa, nadie. Ya no puedo ser ajeno al otro porque es un llamado. Entonces, el llamado en este caso de la infancia también es su familia. Entonces, esta situación que ha mostrado Miguel, por ejemplo, nos evidencia cómo está la familia, cómo está la comunicación, lógicamente nos evidencia económicamente cómo estamos, nos evidencia cómo está la pareja, cómo estamos como hermanos, cómo estamos como sistema no solamente familiar, sino social, comunitario. Entonces, una pregunta, digamos, global, es una pregunta general. En ese sentido, es más fácil resolverla y el niño también tiene su forma de responder. Entonces, digamos que no podemos escapar al sentido del momento. Entonces, hay varios momentos de captar el sentido. Uno es el sentido posible, otro es el sentido que yo capté en mi vida, qué sentido ha tenido y cuál es el sentido de mi vida en el momento actual. Entonces, digamos que esta situación nos ha traído en esos tres momentos. ¿Yo qué quiero hacer? No sé, incertidumbre. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Y qué he hecho? Esos tres sentidos van unidos, Miguel, no se pueden deshacer porque uno depende del otro. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Que muchas personas se han dado cuenta, la vida que he llevado no es la que me gusta. La pareja con la que estoy, la familia que tengo, el trabajo, la ciudad, lo que yo pensaba que era fundamental, ya no es tan fundamental. Los valores también se han replanteado y esa jerarquía que yo tenía se ha trastocado. Es como un mundo al revés, como es el cuento de Elena Walsh, del reino al revés, todo se cambia. Entonces la infancia viene también desde lo espiritual, aparece entonces la resiliencia y aparece entonces la espiritualidad nos permite orientar nuestra resiliencia, que son los recursos personales para enfrentar la adversidad y la dificultad. Es decir, un optimismo realista. Entonces, tengo esta situación, no la puedo cambiar, pero ¿qué puedo hacer con la situación que tengo? Ese sería lo que Víctor Frank llama la logoactitud. Entonces, estamos llamados, Miguel, en este momento a despertar esa logoactitud, esa libertad interior. ¿Qué hago con eso que no puedo cambiar? Entonces te voy a dar dos ejemplos importantes como de resiliencia. Los niños de diferentes sectores, diferentes momentos, diferentes circunstancias del mundo han tenido que enfrentar su educación y su escuela. Es un reto virtual. No estábamos preparados, por lo menos Es ahí había correcto. un sector de la población que sí, hay lo que se llama el homeschool, que los niños que son criados en casa y tienen una educación diferente, están más o menos cercanos a esa modalidad. Algunos a educación virtual, pero era como algo reservado de pocos. Ahora ese llamado también nos muestra una realidad y es, digamos, acá en los sectores eh, eh, no tan favorecidos económicamente o que están en el campo, cuál wifi, cuál tablet, cuál computador no hay. Pero entonces es maravilloso ver ahí donde aparece el recurso resiliente, no solamente de los niños, sino de los adultos, con la realidad que tengo, cómo puedo hacer ese mundo posible. Entonces te voy a dar dos ejemplos que vi hace poco acá en Colombia. En Colombia hay un departamento que se llama el Chocó, que es un departamento que queda en el Pacífico colombiano. Entonces muestran un grupo de niños y jóvenes que están en un pueblo del Chocó, donde no hay wifi, donde hay un computador en el pueblo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los niños? Caminan durante 2 horas arriba de una montaña para agarrar el wifi, que entra el wifi, hacen una fila todos los niños para poder subir su tarea y mandarla al profesor, 30 y pico de niños, haciendo pacientemente fila, que cada niño, imagínate esto, subiendo su trabajo, imagínate, y subirla para mandarla. Alguien diría, no, pues no vaya a la escuela,
No, pues que va a caminar 2 horas y hacen de eso un paseo, hacen de eso algo lúdico, que es donde aparece el homo ludens, que es el hombre que juega, pero no como un juego irresponsable, sino es el que recrea su realidad y la vuelve alegre, cercana. Claro, es difícil y dura, pero es lo que tengo, es un sentido de realidad, pero transforma esa realidad en algo posible. También vi en estos días también aquí en Colombia de unos niños que no tienen computador y tienen que hacer, les prestaron un celular que entra al wifi y hacer su tarea en un celular, imagínate eso. Y como no entra el wifi fácilmente, se tienen que subir a un árbol. Entonces muestran a estos niños, hacen de eso un juego. Entonces no se quedan, ay, no tengo computador, qué vida tan desgraciada que tengo, me toca hacer la tarea en un celular. No, bueno, ¿qué tengo? Tengo un celular, aquí lo tengo, me voy a subir al árbol, vamos a ver, buscar la señal, y hacen de eso un juego, listo, hay señal, hago la tarea, me bajo del árbol. Esa es la infancia. Entonces, los niños nos invitan también a recrear el escenario, de pronto adverso, de pronto no tan cercano a lo que queremos, pero nos enseñan que es posible con ese homo ludens, que es el hombre que juega, el que recrea. Hay un libro muy interesante que se llama El Homo Ludens, precisamente de Johan Huizinga, donde él habla que el juego es lo que nos hace humanos, que luego en el adulto se transforma en el arte, en el teatro, en el trabajo, en otras dimensiones en el adulto, pero que en el niño, un niño que no juega, algo le pasa. Un niño que no juega y uno dice, algo le pasó. Y lógicamente esta situación, Miguel, pues también nos evidencia una crisis social. Ha aumentado el maltrato intrafamiliar, la violencia intrafamiliar, lógicamente se evidencia más el abuso de la infancia, el abuso sexual, se evidencia más, lógicamente, todas esas dificultades que estaban supuestamente ocultas, se evidencia más el consumo de sustancias psicoactivas, esas problemáticas a nivel como de la familia, que también se develan en esta crisis, pero entonces la invitación es a ajustar y a resolver eso. Entonces, si el coronavirus es como un espejo que nos muestra socialmente qué está pasando al interior de la familia, digamos que es parte de corresponsabilidad de los adultos hacer algo con eso que les corresponde. Un niño no podía decir no a sus papás si esta realidad devela que hay que que los padres van a separarse y divorciarse porque no están, se dan cuenta que no pueden estar juntos, que están sufriendo. El niño puede decir no, no se separen. El niño acepta eso. Es responsabilidad de los adultos configurar el escenario para que él pueda seguirse desarrollando en todas sus dimensiones, biológica, psicológica y existencial. Sí, ciertamente, ciertamente, como bien ha dicho el coronavirus, el tema del COVID-19 es un espejo que realmente está trayendo a luz, eh, está trayendo a luz elementos negados, negados, pero que realmente están ahí en las familias, ¿no? Y que ahora están, digamos, reflejándose con mucha más fuerza porque realmente en la cotidianidad prevalece la negación de las situaciones y el trabajo es la mejor excusa, ¿no? De los quehaceres, los corre-corre, es la mejor venta para no ver o para no estar consciente y asumir la responsabilidad y qué hacer ante la crisis que tenemos con familia. Este tema de la espiritualidad de la niñez me recuerda mucho desde el punto de vista del Evangelio aquellas palabras de Jesús que dijo, ¿verdad? El que no se hiciere como un niño o niña no podrá entrar en el reino de Dios. Esa es como una palabra enigmática, tanto así como aquella que para muchos es como más comprensible, digamos, de que para un rico es muy difícil entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Entonces, bueno, la gente no comprende la metáfora ahí. Pero ese tema de el niño, la niña, convertirse, hacerse como un niño, desde el lodo sentido, ¿qué pudiera ser?
seríamos como tal vez Nicodemo, que cuando le dijo Jesús, mira, tenés que nacer de nuevo, ¿a qué le digo? ¿Y cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi madre? Tomándolo literal. ¿Será que hay que hacerse como niño realmente una cuestión literal? ¿O hacerse como niño, qué puede significar desde el punto de vista de la logoterapia o el análisis existencial frankliano? Pues es como el espíritu de la infancia. Ahí Jung nos habla del niño interior, pero no como que sigamos siendo niños, sino mantener precisamente ese espíritu de la infancia que es del que estamos hablando, de esa posibilidad de ver un mundo posible, esa posibilidad de una sabiduría que ya está en nosotros y que el camino es descubrir esa posibilidad de ser en el mundo, como esa confianza básica, algo muy importante, y es que nosotros nacemos con una confianza básica. El niño confía, el niño también, hablamos al inicio de la conversación de los recursos no éticos, entonces Frank llama el autodistanciamiento, esa capacidad de verse a sí mismo, pero también la autotrascendencia, que es la posibilidad como de vincularse. Tú no te has dado cuenta, digamos, que los niños hacen fácilmente amigos, y después el papá le pregunta, bueno, ¿y ese niño quién es? Dice, no, es mi mejor amigo. Pero si lo acaba de conocer, ¿cómo va a ser su mejor amigo? Es Claro, cierto. porque él está conectado con el sentido del momento y él reconoce lo valioso que el otro es y el otro tiene. Ese es el espíritu de la infancia. El niño ve en ti, él es transparente. Nosotros de adultos nos volvemos un poco intelectualoides, un poco racionalistas, un poco como centrados en la evidencia, sin intuición. Entonces la intuición está muy unida a lo espiritual. Es otro sentir, de pronto no tan cuadriculado, pero está ahí, y el niño es intuición, el niño es emoción, el niño está conectado con los sentidos, con lo que hay alrededor, el niño reconoce lo valioso del mundo, entonces el niño se asombra, entonces dice, ay, mira esta flor tan bonita, de pronto uno ha pasado miles de veces por encima de la flor y primero ni ha visto la flor, y segundo no se ha detenido. Entonces el espíritu de la infancia también es a reconocer lo valioso del mundo. También, lógicamente, el niño reconoce lo feo que hay en el mundo. Hay niños que desde muy temprana edad tienen que soportar el sufrimiento, les toca sufrir una vida complicada, pero yo valoro mucho en los niños también la resiliencia. Recuerdo en una ocasión, Miguel estaba en un viaje dictando unas charlas en México, y estaba en un pueblito, y estaba cenando y la mesa estaba afuera, era como decir medianoche. Y yo veía niños de 7, 8 años trabajando, vendiendo como unas figuritas, como unas esculturas pequeñas. Y decía, ¿qué hacen estos niños a esta hora? Entonces llamé a uno se me acercó y dice, ¿quiere comprar? Y yo, sí, sí. Y empecé a charlar con él. Le digo, ¿tú qué haces a esta hora? Y dice, no, pues trabajando. Yo tengo que trabajar porque tengo que ayudar a mi familia y somos varios hermanos, mi mamá también trabaja, pero pues mi papá nos abandonó y estamos trabajando y yo tengo que ayudar en mi casa. Y empezaron a acercarse a varios niños, Miguel, de diferentes edades, y hicimos como un grupo ahí todos charlando, y usted qué hace, dónde trabaja, y comencé a interesarme por ellos y me daba cuenta que hay una situación que va en contra, lógicamente, de un derecho fundamental. Supuestamente los niños no deben trabajar, pero hay una realidad en donde realmente encontramos eso, unos niños trabajando, pero también es como ellos enfrentan una realidad que no se puede ocultar. Entonces también en la infancia ese niño nos muestra salir de la queja, salir de esa posición de víctima y comenzar a actuar con lo que hay. Y con lo que hay también son las oportunidades que otras personas te brindan en esa coexistencia que yo te digo es donde aparece, me gusta mucho ese término de Boris Cyrulnik, de los tutores de resiliencia, que son adultos significativos que te permiten despertar el sentido, te permiten transformar esa realidad y hacer que salgas mejor de lo que eras. Esa es la resiliencia, no es aguante, no es voy a soportar esta vida, sino voy a confrontar esta situación, la voy a afrontar y salir transformado positivamente. Y muchos niños les ha tocado responder la pregunta por el sentido del sufrimiento y por su resiliencia desde muy pequeños. Es decir, no tienen que esperar a ser adultos para eso.
Sí. Mira que esto